¿Qué pasa cuando un tratado internacional, uno de esos grandes acuerdos entre países, choca de frente con una ley local? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Bueno, esa es justo la pregunta en el centro de un caso clave en Colombia que vamos a analizar hoy. Para entenderlo bien, vamos a ir paso a paso. Primero, veremos cómo empezó todo con una simple pregunta. Luego, el reclamo del demandante, la defensa de la autoridad fiscal, por supuesto, el veredicto final y, lo más importante, qué significa este fallo para todos. Y es que todo esto se desató por una consulta que, en apariencia, era bastante sencilla, dirigida a la Autoridad de Impuestos de Colombia. Pero como veremos, esa pregunta abrió una caja de Pandoras legal mucho más compleja. La pregunta del millón era esta. Si existe un tratado fiscal entre dos países, ¿eso significa que una empresa puede básicamente ignorar ciertas reglas locales? Es el clásico dilema de jerarquía de leyes, y la respuesta, créanme, no es nada obvia. A ver, para que el comercio global funcione, existen estos tratados fiscales. La idea es simple, que no te cobren impuestos dos veces por lo mismo. Y casi todos incluyen una cláusula de no discriminación, que es como una promesa de trato justo e igualitario. Quédense con esa idea, porque es el corazón de esta disputa. Y así es como la cosa se puso seria. Un ciudadano decide llevar el asunto a los tribunales, demandando directamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, la famosísima DIAN. El escenario estaba listo para la batalla legal. Muy bien, entonces, ¿de qué se quejaba exactamente el demandante? Vamos a meternos de lleno en su argumento para entender por qué sentía que había una discriminación. El punto central de su reclamo era este. Y es bastante claro. Si dos empresas colombianas hacían negocios, el gasto se deducía de impuestos y punto, sin más papeleo. Pero, si una de esas empresas era extranjera, ahí aparecía un requisito extra, registrar el contrato. Para el demandante esto era, sin más, una barrera injusta. Y su argumento legal se basaba en esa promesa de trato justo. Él decía, oigan, los tratados que Colombia firmó con España, con Reino Unido, con México y otros, dicen en las mismas condiciones. Y esto claramente no son las mismas condiciones. Es que, para el demandante, esto no era un simple trámite. No era como llenar un formulario más. Sostenía que este requisito tenía un impacto financiero real y directo, porque si no lo cumplías, perdías la deducción. Y eso, para él, lo convertía en algo discriminatorio. Pero claro, la DIAN tenía una visión completamente distinta. Su defensa no se enfocó en si era justo o no, sino en algo mucho más de fondo, la jerarquía de las leyes. El argumento de la DIAN fue muy astuto. Dijeron, un momento, esta regla de registrar el contrato no la inventamos nosotros, viene de una ley que está por encima de la ley colombiana, una ley supranacional que aplica a toda una región de países. Y aquí está la pirámide legal que presentó la DIAN. En la cima de todo, la ley de la Comunidad Andina, que obliga a registrar estos contratos. Debajo, la ley colombiana, que simplemente obedece y aplica esa norma. Y solo al final, los tratados fiscales que, según la DIAN, nunca tuvieron la intención de prohibir que se pida información. La DIAN fue muy clara. A ver, el registro no es para cobrar más impuestos. Es para estadística, para saber qué tecnología entra al país. De hecho, los propios modelos de tratados fiscales permiten pedir información. Y aquí viene el golpe final de su argumento. El demandante estaba mezclando peras con manzanas. Una cosa es el deber de registrar y otra, muy distinta, el derecho a deducir. Bueno, con los argumentos de ambas partes sobre la mesa, la decisión final quedó en manos del máximo Tribunal Administrativo de Colombia, el Consejo de Estado. Y la espera terminó. El 27 de febrero de 2023, el Consejo de Estado emitió su fallo definitivo, poniendo punto final a esta larga disputa. El veredicto fue contundente. La demanda no prosperó. El tribunal le dio la razón a la autoridad fiscal y la solicitud del demandante fue completamente denegada. Pero lo interesante no es solo el resultado, sino el por qué. ¿Cómo llegó la Corte a esta conclusión? Pues su razonamiento se basó en separar dos ideas que, aunque parecen conectadas, legalmente son distintas. Aquí está la clave de todo. La Corte dijo, miren, la obligación de registrar el contrato viene de la ley de la Comunidad Andina, y su objetivo es estadístico. Por otro lado, el derecho a deducir impuestos viene de la ley colombiana, y su objetivo es fiscal. O sea, son dos mundos legales que corren en paralelo.
Y por eso el tribunal concluyó que pedir información no es discriminar, y como el registro es, en esencia, una solicitud de información válida bajo una ley superior, pues todo el argumento del demandante simplemente se cayó. Perfecto. Ahora alejémonos un poco del caso específico para ver el panorama completo. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión para cualquiera que haga negocios internacionales? La gran lección aquí es esta. El mundo de los negocios internacionales es una telaraña de leyes. Un tratado fiscal no es un pase mágico para ignorar otras obligaciones legales, y mucho menos si esas obligaciones vienen de una ley supranacional que está en un nivel superior. Para las empresas, el mensaje es clarísimo. No basta con conocer las leyes de impuestos. Hay que entender el ecosistema legal completo, porque un simple trámite burocrático puede tener sus raíces en acuerdos internacionales muy importantes. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Más allá de los impuestos que vemos y los tratados que leemos, ¿cuántas otras fuerzas legales, a veces invisibles, están realmente dando forma a cada negocio que se hace en la economía global?